Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Domingo, día del Señor, día en que celebramos su gloriosa resurrección. Y en nuestro país estamos en medio de una ilusión muy bonita, de una alegría muy especial, todos unidos en una misma causa, hacerle toda la fuerza a nuestra selección. Es algo que también es importante en nuestra vida porque nos ayuda a caminar hacia el mismo lado, nos ayuda a vivir en medio de la unidad en realidades tan bonitas como la realidad también del deporte. Hoy todos nosotros elevamos una oración por estos jóvenes valientes que nos han representado de una manera tan bonita y tan especial en este torneo internacional. Para todos ustedes hoy la bendición desde nuestra parroquia de la Niña María, pidiéndole al Señor que nos regale un día lleno de su presencia, que hoy domingo, día del Señor, nosotros celebremos su resurrección y sobre todo que pongamos una nueva semana, ya entrando a la mitad de mes, pongamos una nueva semana en sus manos. Vamos a pedir la fuerza de su Santo Espíritu, que nos ilumine, que nos guíe y que en esta palabra nos muestre todo y solo aquello que Él espera de nosotros. Vamos a meditar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, los versículos del 7 al 13. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo, que llevaran sandalias, pero no dos túnicas. Les dijo además: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse de allí y sacudan el polvo de la planta de los pies como testimonio contra ellos. Los discípulos salieron a predicar y exhortaban a la conversión. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el comienzo de los evangelios, en las primeras páginas, aparece claro que cuando el Señor Jesús tomó nuestra condición humana, en todo menos en el pecado, lo primero que empezó a anunciar fue la necesidad de la conversión. Es lo que nos cuenta el Evangelio por allá en sus primeros capítulos. Jesús, después de ser bautizado a orillas del Jordán, empezó a ir por todas partes haciendo milagros, expulsando demonios, sanando los enfermos, y su mensaje era, nos cuenta el Evangelio: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Y luego nos cuenta lo que acabamos de escuchar en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos para la Eucaristía de hoy domingo, que el Señor Jesús, cuando llamó a los discípulos y los envió, el mensaje que les pidió anunciar fue el mismo: vayan por todas partes y anuncien la necesidad de la conversión, es decir, que nuestro Señor Jesús, que vino a traernos el reino, que vino a traernos la salvación, que vino a mostrarnos que es posible alcanzar el cielo, lo que nos va a insistir y a lo que nos va a invitar es a que busquemos la conversión en nuestra propia vida. En nuestra propia vida. Antes que pensar en si el otro está en pecado, cómo hago con el otro para que se acerque más a Dios, yo tengo que pensar en mi propia vida, en mi propia salvación, en la vida eterna que se me ha prometido. Y para alcanzar ese regalo de la vida eterna, para alcanzar ese regalo de la salvación, pues necesariamente debo pensar en mi propia conversión. Y hemos hablado mucho nosotros en qué consiste esa conversión.
Conversión no es solamente por allá en tiempo de Cuaresma confesarme y esperar que sea Navidad para volver a confesarme. Conversión no es que algún día participé en determinado retiro, en determinado grupo de oración y tuve un impacto de un día, de 2 días y salí conmovido porque me doy cuenta que en mi vida hay cosas por mejorar y ya, y ahí quedó todo. No, la conversión es algo permanente, es algo de todos los días, es examen de conciencia continuo, es que cuando yo termine mi jornada saque un ratico diariamente para pensar, bueno, ¿y cómo hice las cosas hoy? Y yo estaré agradando a Dios verdaderamente. ¿Y qué tan bien me comporté en este día? Eso no es para hacerlo 1 o 2 veces al año. El examen de conciencia, los grandes santos de la iglesia alcanzaron la santidad porque todos los días hacían su examen de conciencia. Todos los días miraban su vida interior, todos los días pensaban qué hice hoy bueno, qué me falta por mejorar, qué hice hoy que no debo volver a hacer, cómo son mis pensamientos, cómo son mis palabras, cómo son mis acciones. Todos los días pulir un poquito, aprovechar la gracia de Dios y pedirle a Él que nos moldee, que nos purifique, que nos ayude a ser mejores delante de Él cada día. Recuérdenlo, el Señor nos dice en su palabra, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, sean santos como el Padre Celestial es santo. Y esa perfección, esa santidad es precisamente buscar la conversión cada día. Hoy domingo pensemos en esa realidad y esta semana que comenzamos en el nombre del Señor, pensémoslo, no es algo secundario, por algo el Señor él dedica su vida terrena a decirle a la gente, hay que convertirse. El mensaje del Señor no fue otro. El mensaje del Señor fue simplemente, Dios nos ama, Dios es misericordia, pero necesita de ti la conversión. Y luego manda a sus discípulos, lo mismo lo escuchamos hoy en el Evangelio, invitaban, salieron a predicar y a exhortar a la conversión, exhortar a la conversión. Ahí está la clave de todo. Nosotros busquemos nuestra conversión, busquemos el arrepentimiento por nuestros pecados, busquemos el examen de conciencia continuo, ojalá diario, para que podamos alcanzar ese premio del reino celestial. Señor Jesús, en este domingo te alabamos y te adoramos, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes cada día a examinar nuestra conciencia. Para este día y para esta semana que comenzamos en tu nombre, derrama tu gracia, tu presencia, tu poderosa bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden que hoy domingo también es 14 de mes y en nuestra parroquia de la Niña María iniciaremos la devoción al Señor de los Milagros que celebraremos de aquí en adelante cada 14 de mes. Hoy la Eucaristía de 12 del mediodía, que es la Eucaristía que celebramos con todos ustedes por la comunidad parroquial, es decir, por todas nuestras intenciones. También estaremos rindiéndole el homenaje a nuestro Señor Jesús, que es milagroso, al Señor de los Milagros. Quienes puedan venir los esperamos. A las 12 del día, nuestra Eucaristía, hoy 14 de mes. Solo Dios